completar o lo van a tener que leer junto con la hojita de las filas. Siga, doctor, adelante. Estábamos hablando de cómo va a ser el examen. Son todos suyos. Muchísimas gracias. Solamente, bueno, saludarlos, darle el inicio de esta semana e informarle algo. Me han estado preguntando reiteradamente, han estado indagando sobre el tema del pago de las cuotas para tomar examen. Le estoy dando una información oficial. No va a ser necesario el pago, no va nadie a restringirse de la toma del examen por no haberse pagado las cuotas correspondientes. Y el docente hará lo que corresponde en su momento, lo socializará y lo verá con ustedes. Pero ustedes no van a visualizar notas de ustedes mientras no cancelen. Pueden hacerlo cuando lo hagan, no hay ningún problema. Pero la nota va a estar ahí y ustedes no la van a poder visualizar aun cuando ya se le haya subido. No hay ningún inconveniente. Esa fue la decisión que tomó la universidad, atemperada a la situación que tenemos y a toda la problemática, y queríamos informárselo para que no se preocupen. Pónganse a estudiar para los exámenes, que no hay ninguna dificultad de esa naturaleza. Y el que pueda pagar, que pague. Eso no tiene ningún problema. Entonces, muchas gracias, Olguita. Doctora Olga, muchas gracias. Perfecto, doctor. Perfecto. Bueno, pasen bien. He recibido el mensaje, pasen bien. Bueno, chao. Bueno, entonces, justamente el doctor acaba de complementar también lo que estábamos diciendo sobre el tema del examen. Rogaría que no redunden en las preguntas referentes a las cuotas. Los docentes no somos realmente personas autorizadas para referir sobre temas de pagos, por eso justamente el doctor Pérez personalmente les ha dado la indicación correspondiente. Y bueno, como les decía, ustedes van a tener el examen según las filas, la otra lista indicando la fila que van a tener que hacer, y ustedes van a tener que subir un archivo con únicamente las respuestas. Pregunta número 1, tal respuesta. Pregunta número 2, tal respuesta. Únicamente tiene que agregar el literal. Va a ser un examen de preguntas de opciones múltiples. Sin embargo, esto no quita que tengan casos implícitos en algunas preguntas y en algunas filas. Entonces puede ser un caso, por ejemplo, su cliente es un grupo de trabajadores de tal empresa y desean asociarse. ¿Qué recomendación les daría? Varias opciones. ¿Ya? Entonces no todo es exactamente teórico. Recomendaciones adicionales, y se las doy con todo el tiempo del caso para que tengan justamente tiempo, siendo un poco redundantes, para poder tomar las medidas necesarias. Puedo entender algún problema de conexión, puedo entender que se les vaya la luz. No recuerdo si con ustedes o con el otro curso, a mí inclusive se me fue la luz el primer día de clases. Pero si usted tiene su computador cargado y su celular cargado, aun cuando se vaya la luz, usted va a poder terminar su examen. ¿Por qué? Porque si tiene su batería cargada, su laptop, asumiendo que tiene laptop, si tiene computadora de escritorio, está un poquito complicado. Pero una laptop lo más probable es que le dure la batería, y de su celular pudiera compartirse megas por el ratito del examen. Entonces, tratar de tomar los recaudos del caso. Si un estudiante lamentablemente tiene problemas de conexión, luego se le va a tomar un examen oral de 20 minutos más o menos. Este examen, dependiendo, como nosotros estamos en la noche, tal vez ya no nos alcance el día para hacerlo en el mismo día, y tocaría hacerlo tal vez al día siguiente. Eso lo tenemos que ver después. Y obviamente el examen oral no va a ser, dígame qué opción es, sino va a tener preguntas un poco más de desarrollo. Me parece que esas son las observaciones. Ustedes, insisto, van a tener que hacer un documento en Word, que luego lo pasan a PDF, con su nombre, la indicación de la fila y los números, los literales que son las respuestas a las preguntas. Luego los exámenes, las respuestas yo las voy a socializar, y luego de eso voy a pasar las notas, tal y como ocurría cuando estábamos en clases físicamente hablando. Entonces, ¿alguien tenga alguna pregunta? Los contenidos que van a ingresar al examen son aquellos que veamos hasta esta semana, hasta el día miércoles.
debería de ser hasta la unidad de contrato colectivo, pero yo sé que esa unidad no la vamos a acabar de ver hasta el día miércoles. Por ejemplo, contratación colectiva en el sector público es un tema un poquito extenso que no creo que la terminemos de ver hasta el miércoles, pero toda la unidad 1 entra y la 2 hasta donde veamos el miércoles. El miércoles también les voy a entregar las notas del tercer aporte del primer parcial. Recordar que realmente, como decían en Roma, la suerte ya está echada, o sea, ustedes ya han ido haciendo camino durante todas estos tres aportes, perdón, y realmente el examen es o sea, es un requisito, sí, pero yo ya conozco más o menos el rendimiento de cada uno de ustedes. Entonces, dicho aquello, insisto, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si no, ya avanzamos con nuestros contenidos. Vamos a proyectar ya nuestra presentación. Veo pocos estudiantes conectados, me preocupa, pero en todo caso no podemos dejar de avanzar en nuestros contenidos. Estamos en esta presentación todavía, aunque ya me parece que la estamos terminando. Vimos hasta los recursos, ¿verdad? Me parece que hasta aquí vimos, igual voy a hacer una pequeña recapitulación de esta lámina. Tengo tantas ventanas abiertas que me pierdo. Ahí estamos. Procedimiento, cuando no hay un acuerdo, recordarán ustedes que el contrato colectivo, las partes pueden llegar a acuerdo en negociación. Si no se llega a un acuerdo en negociación, los trabajadores tienen que presentar una reclamación colectiva. Si el empleador contesta favorablemente a la reclamación colectiva, las partes firman el contrato colectivo. Si no llegan a un acuerdo, se tiene que llevar a cabo la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación, las partes pueden llegar nuevamente a un acuerdo, con lo que finalizaría la reclamación, finalizaría el trámite. Si no, se apertura un término de prueba por 6 días. Luego de estos 6 días de prueba, se resuelve en 3 días. Es importante que estos 6 días de prueba a veces se extienden, no porque el término se pueda ampliar, sino porque, por ejemplo, imagínense que se haya enviado un oficio, me invento, al SRI. Y tal vez el SRI no responda dentro de esos 6 días. ¿Ya? Inclusive, en la práctica son 6 días para que las partes puedan pedir las pruebas. Y obviamente, si las partes tienen 6 días para pedir las pruebas, tengo como autoridad que despachar las pruebas en algún momento. Insisto, si me piden oficios, remito los oficios, pero obviamente el SRI no es que me va a responder. El SRI, por poner un ejemplo, ojo, no tengo nada en contra del SRI. SRI, por poner un ejemplo, porque es muy común enviar oficios al SRI por el tema de utilidades y para ver los estados financieros de la compañía. Entonces, el SRI puede ser que me responda dentro de 5 días más, dentro de 3 días más, y yo no puedo, la secretaria o el secretario de la reclamación colectiva no puede certificar que ha concluido el término de prueba, que se ha evacuado todas las pruebas si no tengo respuestas de todas las pruebas que se han estado solicitando. Entonces, si pedí oficio, si envío un oficio al SRI, tengo que tener la respuesta del SRI. Si envío un oficio a, no sé, al Banco Pichincha, tengo que tener la respuesta del banco. Y aquí quiero leer un artículo del código. Quería comentarles, aunque me imagino que ustedes que están súper pendientes de las redes y de las noticias, como ustedes saben, ya está publicada, hoy salió publicada en el registro oficial la Ley de Apoyo Humanitario. Esto es un gran paréntesis, corte comercial a nuestros temas colectivos.
yo hubiera querido hacer alguna recapitulación de la ley de apoyo humanitario, que aun cuando no tiene muchas connotaciones en materia colectiva, es importante que ustedes la conozcan, pero no he querido desviarnos de nuestros temas que van a entrar al examen. Entonces, esta semana seguimos hablando de los temas colectivos, la próxima hacemos el examen y luego vamos a tener una clase para comentar cuáles son las novedades que trae la ley de apoyo humanitario por si acaso. Pero para que ustedes estén pendientes, ya fue publicada en el registro oficial hoy. Entonces, como les decía, ya cerrando nuestro corte comercial, como les decía, quería revisar unos artículos porque hay ciertas pruebas que las pueden llevar a cabo directamente el tribunal. Déjenme ver, hay un artículo que dice cuáles son las atribuciones de los presidentes de los tribunales de conciliación y arbitraje. Ese creo que es el encabezado. Aquí está. Artículo 517. Atribuciones de los presidentes de los tribunales de conciliación y arbitraje. Voy a leer este artículo. Dice, las autoridades a quienes corresponde presidir los tribunales de conciliación y arbitraje, en el caso de una reclamación dentro de un contrato colectivo, recuerden que es el director regional de trabajo y servicio público, dice, dictarán de oficio o a petición de parte las providencias tendientes a la sustanciación del proceso. ¿Cuál es una providencia tendiente a la sustanciación del proceso? Una providencia que los convoca, por ejemplo, a las partes y a los vocales a la audiencia de conciliación. Eso es una providencia de trámite. Otra va a ser qué sé yo, si es que el presidente no pudo estar presente en una audiencia y tuvo que señalar nuevo día y hora, eso también va a ser una providencia de mero trámite. Son cuestiones, insisto, del propio procedimiento, que la ley nos dice los términos, los lineamientos por los que se tienen que dar y no es que yo tengo que presentar un oficio para que me convoquen, eso debería de fluir automáticamente. Esas son las providencias a las que se refiere esta primera parte del artículo. Providencias tendientes a la sustanciación del proceso, así como practicarán, previa notificación a la parte contraria, los actos procesales que se solicitaren dentro de los términos respectivos. Por ejemplo, todo lo que se solicite dentro del término de prueba. Y aquí dice, a excepción de la confesión judicial, inspección judicial y exhibición de documentos. Para estas tres pruebas, para la práctica de cualquiera de estas pruebas, se tiene que convocar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Yo les comenté la anécdota que en su momento un abogado no envió a sus vocales, no enviaron a los vocales de los trabajadores y solamente me quedé como presidenta junto con los vocales del empleador y teníamos una exhibición de documentos. Entonces, para yo tener esta exhibición de documentos, no puede estar la autoridad de trabajo, el presidente del tribunal solo, sino que necesita de que se conforme el tribunal. Insisto, y este tribunal pudiera conformarse con vocales o suplentes, como está establecido en el código, que nosotros ya lo revisamos. De ahí dice, tendrá facultades necesarias para hacer que las audiencias y reuniones de estos tribunales se lleven a cabo oportunamente, sin interrupciones ni interferencias. Para tal efecto, las autoridades y agentes de policía prestarán toda su colaboración. Nunca he visto un caso en el que sea necesario
que vaya la policía pudiera pasar. No estamos exentos de aquello. De hecho, tal vez en los 3 años, si vi policías en la inspectoría 2 veces, no los vi 3. Pero es una facultad que se da según el Código de Trabajo. Entonces, como les decía, y volvamos a nuestra presentación, acá está. Aun cuando las partes tienen este término de 6 días para poder solicitar las pruebas, recuerden que, por ejemplo, si se trata de una exhibición de documentos, se va a tener que señalar día y hora y que lo más probable es que se lleve a cabo fuera de estos 6 días. Es más, yo recuerdo que uno de los consejos que me dieron cuando yo llegué a la inspectoría es: haz una sola providencia de despacho de prueba. Tú tienes 6 días para recibir todos los escritos. Una vez que concluya el último momento en que te pueden pedir prueba, recopila todos los escritos y ahí haces una sola gran providencia de prueba. Que ojo que eran unas providencias, a mí no me gustaba hacerlas porque eran unas providencias eternas. Hubiera esperado que alguno de ustedes me pregunte cuál es el rol del secretario, porque ya hemos dicho que se nombra un secretario. Y tal vez ustedes tengan el concepto judicial de secretario, que en todo caso el secretario es el que hace esa providencia y el juez lo que hace es revisar y firmar, que la suben al sistema y demás. En temas colectivos, yo me atrevería a decir que solamente cuando estamos en reclamaciones dentro de un contrato colectivo, las hace el secretario esas providencias. Y ahí sí está un poco más claro la idea del secretario como a nivel judicial. Pero si estamos en un pliego de peticiones, imagínense, un inspector preside el tribunal y otro inspector es el que apoya a su compañero siendo secretario. Entonces, yo inspectora no le voy a hacer el trabajo a mi compañero porque el trámite es de él. O sea, más o menos yo bastante hago como secretaria, estando en las audiencias que, insisto, pueden demorarse toda una mañana, si no es más. Un tip que a veces me funcionaba y se los dejo ahí para si en algún momento son autoridades de trabajo, de cualquier tipo. Bueno, en la inspectoría uno solía conocer a los usuarios porque, a diferencia de la judicatura, que no pueden hablar con los usuarios, salvo ciertos casos, en la inspectoría uno iba a los usuarios siempre: abogada, le presenté un escrito, abogada, ya presenté tal cosa, ya muy bien. Entonces uno ya más o menos conocía a sus usuarios. Entonces, cuando yo sabía que podía tener una diligencia de investigación en vistos buenos, por poner un caso análogo, e inclusive en temas colectivos también lo apliqué alguna vez, cuando yo sabía que podía tener alguna controversia a la interna o en el desarrollo de la audiencia, yo ponía la hora de la audiencia 11:30 de la mañana. Y van a decir: Miji, ¿por qué a esa hora? Porque la mayoría de los abogados, especialmente los que se dedican a temas colectivos, son hombres. Entonces, de 11:30 a 12:30 estaban con todas las ganas de hacer problema, pero ya 12:30 les empezaba a dar hambre. Entonces, todo el mundo decía: bueno, en honor al tiempo y en virtud de la seriedad procesal, avancemos. Entonces, el factor hambre era a veces, y por eso les digo, es un tip, realmente no es que les va a tomar en el examen esto, pero el factor hambre era a veces lo que los hacía, los motivaba a ellos a no pelear tanto y avanzar. Ojo, alguna vez puse una audiencia a 11:30 de la mañana y terminé almorzando a las 4 de la tarde porque a la gente no le importó, igual ese problema. Pero me habrá pasado una vez, 2 veces máximo. De ahí, ya tipo una, ya se veían preocupados y con hambre y ya apuraban la audiencia. Entonces, por ahí les dejo ese tip por si en algún momento les sirve. Hasta las 12, 12:30 a veces yo ponía diligencias de investigación para que mis usuarios no me hagan problema o no me hagan demorar demasiado tiempo en algo que es sencillo. Entonces, concluido el término de prueba, que repito como quinta vez, las pruebas tienen que estar evacuadas, todas las pruebas, los oficios, las pruebas, por ejemplo, de exhibición de documentos, una inspección judicial, todas las pruebas tienen que estar evacuadas.
Una vez que estén evacuadas las pruebas, que reitero, casi nunca pasa dentro de los 6 días, justamente por estos temas que les digo que tienen que convocar y no los pueden hacer ellos mismos, el secretario tiene que sentar una razón indicando que ya se encuentran evacuadas todas las pruebas y que por tanto lo procedente es resolver. Para resolver, lo que se tiene que hacer es convocar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como ya les había dicho. ¿Por qué? Porque el director regional de trabajo, que es el presidente del tribunal, él no decide solo. Él necesita el criterio de los otros vocales. Un tema importante es que no siempre tienen que estar los mismos vocales. Me explico de otra manera. Puede ser que para la audiencia de conciliación hayan estado los dos principales. Puede ser, por ejemplo, que para una exhibición de documentos haya estado un principal y un suplente. Y puede ser que para el momento de resolver estén los dos suplentes. Entonces, sí, las firmas van a ser de personas diferentes, pero todos son vocales, sea principales o sea suplentes. No es que puede venir un tercero ajeno y decir, voy a firmar. Un dato interesante, y son cosas que, bueno, que pueden pasar. Alguna vez tuvimos un caso en el que lamentablemente el vocal había fallecido, se había posesionado y el vocal había muerto. Entonces el abogado presentó el acta de defunción indicando de que lamentablemente su vocal había muerto y aun cuando ya no era el momento procesal, en virtud de este hecho que definitivamente quitaba del escenario a uno de los vocales, se les concedió nuevamente término para que señalen, para que designen un nuevo vocal. Fue un poco arriesgado, recuerdo que cuando eso pasó no teníamos ni idea qué íbamos a hacer porque el código no prevé este tipo de escenarios, pero bueno, por suerte la otra parte no hizo ningún incidente, además que el código dice que son dos vocales y dos suplentes, y si uno muere, la lógica nos decía que teníamos que ver la manera de que se pueda designar otro vocal. Y les cuento estas cosas porque en la práctica eso pasa y el código no lo dice, el código no nos va a decir. ¿Y qué pasa si el abogado se muere? Tuvimos otro caso en el que el abogado había muerto, y creo que ya era la audiencia, supónganse, pasado mañana, y el nuevo abogado que había asumido el caso, llegó y dijo, ¿sabes qué? Recién murió el colega que llevaba el caso, creo que eran hermanos. Entonces él sabía, por suerte, los casos que llevaba su hermano. Dijo, mi hermano murió hace 2 semanas, entonces yo me estoy haciendo cargo del caso, pido que se difiera la audiencia. Y bueno, así se hizo, en buena teoría, pudimos haberla hecho, especialmente por todo este tema de que establece el COGEP, pero insisto, el COGEP lo vamos a aplicar solamente como supletorio, especialmente en temas colectivos que tenemos norma expresa y tenemos un procedimiento claro establecido en el Código de Trabajo. Ustedes que a veces están viendo sus temas de tesis, sería bueno que de repente piensen cómo se pudiera adaptar este procedimiento colectivo a las reglas que ahora establece el COGEP. Por ejemplo, que tal vez ya no haya 6 días de prueba, sino que la prueba se pueda pedir desde el inicio y que tal vez toda tenga que practicarse en una audiencia única, qué sé yo. Tal vez pudieran ver, insisto, cómo adaptar esto al COGEP, porque es muy del procedimiento civil antiguo todo lo que estamos viendo ahora. Bueno, como les decía, concluye el término de prueba, en 3 días se resuelve. Un dato importante es que no se puede presentar recursos como apelación, eso también pudiera ser un tema interesante de tesis, si es que eso vulnera algún tipo de derecho de las partes, como si partimos del hecho de que toda la vida es apelable, como así esto solamente cabe en estos 2 recursos que encima, como ustedes saben, la aclaración y ampliación no atacan el fondo de la decisión. Sí, oiga, aquí se confundió y puso que el empleador era el Sol S.A. cuando el empleador era Papelería Ecuatoriana S.A. Eso acláreme. Y ampliación, oiga, dejó de pronunciarse respecto del artículo 20 del proyecto de contrato colectivo. ¿Qué va a pasar con ese artículo? Pero en definitiva no altera el fondo de las decisiones. O en todo caso ver cuál es el fundamento fáctico, el fundamento jurídico
para que el código establezca esta disposición de que sea imposible de apelar. Les traje aquí también ciertas disposiciones que están contenidas en el contrato colectivo, aun cuando ya las habíamos visto un poco hace algunas clases, y esto es de acuerdo al artículo 237. Un consejo, yo no recuerdo si se los he dado y si ya se los di, no está de más repetirlo. Ustedes necesitan 3 cosas para estudiar para el examen. Pónganla ahí en su cuaderno a un ladito con rojo. ¿Qué necesitan para estudiar para el examen? Las diapositivas, los apuntes y el código de trabajo. Entonces, mi consejo va a ser leer las diapositivas junto con los apuntes para entender los contenidos, para recordar y refrescar los contenidos y luego complementarlos con el código de trabajo. Ya, si uno de esos 3 elementos les falta, lo más probable es que su resultado no sea la nota máxima en el examen. Necesitan estas 3 cosas. Entonces, contenido del contrato colectivo según el 237 es beneficios económicos y sociales adicionales que acuerdan las partes, inclusiones y exclusiones, horas y jornadas de trabajo, subsidios, monto y reajuste de remuneraciones, descansos y vacaciones. Ojo, no es una camisa de fuerza el 237, son ítems que puede contener un contrato colectivo, pero en la práctica puede abarcar muchas otras cuestiones. Yo ya les comenté sobre los comités obreros patronales, por ejemplo, que eran instancias disciplinarias previas a la presentación de un visto bueno. El código no me dice que deben de tenerlo, pero la práctica en materia laboral colectiva nos ha llevado a ver muchos casos de comités obreros patronales. Puede haber bonificaciones adicionales, puede haber muchas disposiciones adicionales en materia, en contratación en materia privada, no hay límites. Eso también en algún momento, recuerdo que un usuario estaba bastante molesto y me decía a mí como que yo hiciera la norma. Y me decía que por qué en materia, en contratación colectiva privada, en empresas privadas, no había topes, y en contratación colectiva en el sector público sí había topes, que entonces uno era más o menos trabajador que el otro. Y sí, yo como ustedes les digo, ustedes pueden tener su criterio de la norma, pero en definitiva hay que cumplirla, estemos o no estemos de acuerdo. Y si no están de acuerdo y si piensan que hay alguna ilegalidad, pues bueno, pueden iniciar alguna acción de inconstitucionalidad o algo por el estilo, ¿no? Pero mientras esté vigente se debería de cumplir. Entonces, ahí yo tomé un contrato colectivo y les puse ciertas disposiciones que están establecidas en los artículos de este contrato que tomé de modelo. Cláusulas generales, en la práctica estas cláusulas son de las primeras que se llega a acuerdo porque son como cuestiones formales, temas de cómo se van a manejar las comunicaciones, cuál es el objetivo del contrato colectivo, que los trabajadores van a realizar sus labores con eficacia y que quedan incorporados al contrato colectivo todas las disposiciones legales. O sea, sería absurdo que el empleador no esté de acuerdo con este tipo de cláusulas. Ninguno me ha preguntado, pero es importante, y tal vez ustedes ya hicieron la deducción lógica, cuando los trabajadores presentan el proyecto de contrato colectivo, es muy difícil, por no decir imposible, no firmarlo. Lo que se puede hacer y lo que se va a hacer como abogado de una empresa, por ejemplo, es firmarlo en un sentido no tan desventajoso económicamente para el empleador. ¿Ya? Pero el rato que los trabajadores presentan un proyecto de contrato colectivo, yo no he visto ningún caso en el que termine con el archivo del proyecto de contrato colectivo y sin que se haya firmado. Lo que puede pasar es que no se llega a acuerdo en negociación y los trabajadores no presentan la reclamación colectiva. Y a veces no la presentan por cuestiones
no tuvieron más plata para pagarle al abogado, o el abogado, no quiero hablar mal de algunos colegas, pero pasa, el abogado ya nunca más les contestó el teléfono porque les cobró buena parte de anticipo y se mandó a cambiar, como dirían coloquialmente, pasa también. Hay algunos factores, entonces en esos casos es que la empresa se salva, entre comillas, de que tenga un contrato colectivo vigente, pero si los trabajadores ya presentan la reclamación, lo que ustedes tienen que hacer, si son abogados de la empresa, es sentarse a negociar en términos que favorezcan a la empresa. Y recordar, aunque no sea la generalidad de las empresas, que hay empresas que tienen buenas prácticas que no están establecidas en el código. Por eso me va a decir uno mismo, pero hay empresas que ni pagan el sueldo. Claro que hay empresas que ni pagan el sueldo, hay empresas explotadoras, pero también hay empresas que, por ejemplo, les dan seguro médico privado a sus trabajadores. No es obligación legal, pero si la empresa lo hace, puede incluirlo de repente en un contrato colectivo de trabajo. Entonces, como les decía, estas cláusulas generales no representan usualmente mayor disputa. Bonificaciones adicionales, esto sí representa problemas porque significa que va a haber una erogación de dinero mayor al momento de que termine la relación laboral. Creo que alguien me está escribiendo. Dígame, León. ¿Cómo está, abogada? Sí, una consulta, no sé si se me ha pasado por alto alguna vez. Usted mencionó cuánto dura un contrato colectivo, ¿lo establecemos en el acta de constitución? No, la duración del contrato colectivo va a estar en el propio documento, en el propio contrato. Pero ya vamos a ver, luego cuando veamos la duración, que si no dice nada, la propia norma nos establece cuánto tiempo va a durar. Ay, ok, es que no tenía claro, pensé que se me había pasado por alto No, el tiempo. aún no llegamos allá, aún no llegamos allá. Pero ahí me van a decir, bueno, entonces si el contrato dura, por ejemplo, 2 años, y ya llevamos 3 años y no han presentado el contrato nuevo, ya queda sin efecto el primero, lo que suele pasar es que los efectos o los beneficios del primer contrato se entienden vigentes hasta que se firme el siguiente. Eso es lo que pasa en la práctica. Entonces, aun cuando el contrato tenga 2 años de vigencia, puede ser que estén prorrogados sus beneficios hasta 3 o 4 años de repente que se firme el contrato nuevo. Por eso es que las empresas a veces sienten con bastante o le tienen mucho recelo a los temas sindicales porque, o sea, es un punto de no retorno, eso sí es un hecho, pero es una buena oportunidad para las empresas para que los trabajadores se sientan parte de la empresa, se sientan parte de las decisiones de la empresa. Justamente en estos días conversaba con alguien y me decían, las asociaciones de trabajadores se crean en muchos de los casos porque los trabajadores no se sienten escuchados. Si tú tienes buenos canales de comunicación con los trabajadores, ellos no van a tener la necesidad tal vez de tener un representante. ¿Por qué? Porque directamente pueden ir a todas las instancias de la empresa y poder decir, ¿sabes qué? Esto me pareció, esto no me pareció, considero que hay que hacer esto. Me dice, pero lograr ese nivel y esa eficiencia en la comunicación evidentemente es bastante complicado. Imagínense, por ejemplo, nuestras autoridades, el doctor Pérez, siempre es de puertas abiertas, pero puede ser que justo ustedes lo fueron a buscar cuando él estaba dando clases. Y ya no lo encontraron y ya dicen, nunca lo encuentro. Me pasaba con los usuarios. Oiga, abogado, usted nunca está. Yo digo, bueno, fuera que nunca estuviera. Cada vez que viene coincide que estoy en inspecciones y por eso es que no me encuentra, lamentablemente. Pero a veces la gente se va, insisto, con estas ideas. Entonces, esta cláusula que tenemos aquí de bonificaciones adicionales, se suman, todos los beneficios del contrato colectivo se suman a los establecidos en contratos individuales. Vamos a revisar unos fallos, tal vez ya después de la semana de exámenes, o tal vez se los pongo como actividad PAE, no sé todavía, en donde justamente las cortes indican que si bien es cierto, el Código de Trabajo establece un esquema, por ejemplo, para indemnizaciones por despido intempestivo, en caso de tener un contrato colectivo, están las indemnizaciones del Código de Trabajo más las indemnizaciones del contrato colectivo.
no es que se reemplazan, el contrato colectivo se suma al contrato individual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en caso de renuncia voluntaria o jubilación patronal, la empresa entregará a sus trabajadores, además de la liquidación, de acuerdo a que la ley corresponda, una bonificación de acuerdo con los siguientes tiempos y valores. ¿Y cómo lo harían? Al momento de elaborar el acta de finiquito, al final pueden poner indemnizaciones adicionales o ingresos adicionales, algo así me parece que dice al final, y ahí pueden agregar estos valores según el proyecto de contrato colectivo. Yo me atrevería a decir que si en un acta de finiquito no se agregaron las bonificaciones adicionales que constan en el contrato colectivo, el trabajador bien pudiere impugnar el acta de finiquito y reclamar por vía judicial los valores que el ex empleador omitió pagarle en su liquidación en virtud del contrato colectivo. Y obviamente en este caso será requisito sine qua non en esa demanda que se agregue el contrato colectivo vigente, porque si no el juez no tiene cómo saber de dónde nace la obligación de pagar esos valores adicionales. Vacaciones establecen ciertas regulaciones adicionales a las que están establecidos en el Código de Trabajo. Horas de trabajo, por ejemplo, aquí miren en este párrafo, dice, el personal de obreros de planta y personal de cuadrilla laborará 8 horas y no les contará el tiempo destinado a la alimentación. El empleado y los trabajadores convendrán jornadas suplementarias y extraordinarias de trabajo cuando exista necesidad de realizarles de acuerdo con las disposiciones de ley. Creo que alguien preguntó algo. Dígame, Chancay. Buenas noches, abogada. ¿Qué pasaría si el trabajador firma el acta de finiquito y después quiere impugnarla? ¿Es posible? La impugna. Déjenme mostrarles un acta de finiquito. No me encanta esa pregunta porque a veces los trabajadores piensan que no se puede. Voy a dejarles de compartir y compartirles el acta de finiquito que estoy proyectando. Ese es el acta de finiquito y verán que el acta de finiquito es un formato, que es este formato que está aquí, y es establecido en el SUT, que es el Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Trabajo, y está todo el detalle pormenorizado. Dice por qué terminó la relación laboral, en este caso por despido intempestivo, cuál era el cargo. Está todo el detalle. Y aquí dice, cláusula cuarta, la entrega de dichos valores y la firma de la presente acta no significa por ningún motivo o forma alguna la renuncia por parte del trabajador a cualquier reclamo administrativo o judicial con posterioridad, se considera asistido conforme a la ley. Entonces, yo siempre les decía a mis usuarios, señor, si a usted lo despidieron y le pagaron como renuncia o como acuerdo, porque la gente piensa que decir renuncia está bien, nosotros sabemos que eso no existe en el Código de Trabajo, pero para que los usuarios entiendan, a veces les decía, si usted le pagaron por renuncia, firme el acta, coja su plata, porque todo el mundo necesita dinero, peor aún que ya está desempleada la persona, y luego presente el reclamo vía judicial, que el acta de finiquito está por acuerdo entre las partes y que el despido, pero que realmente lo que ocurrió fue un despido intempestivo. Obviamente, ¿cuál va a ser uno de los alegatos del empleador? Que él, me invento, si la pretensión del trabajador es $5,000, el empleador, ¿qué va a decir?
yo ya le pagué 1.500 según el acta de finiquito. Claro que ya me pagó, descuénteme y págueme los 3.500 restantes. Entonces eso, pero depende mucho de la estrategia del caso. Por ejemplo, si se trata de un despido ineficaz y luego la trabajadora o el dirigente sindical, ojo, porque también puede ser sujeto de despido ineficaz, y luego ellos esperan presentar la acción judicial, ¿cuál es el efecto del despido ineficaz? Que se entienda que nunca ocurrió el despido. Entonces, yo por gusto, en un escenario de despido ineficaz que yo espero demandar, si no espero demandar, no importa, cobro mi plata, no hay problema. Pero en un escenario de despido ineficaz que yo espero demandar, no hace mucha lógica que la persona cobre el dinero, porque en todo caso luego va a volver a trabajar y va a tener que devolver la plata, pues. Porque entonces nunca terminó la relación laboral y no tiene razón de ser que le hayan pagado un finiquito. Pero en la generalidad, no pasa nada si el trabajador cobra, insisto, y luego presenta el reclamo vía judicial. Pudiera presentar la vía administrativa, pero administrativamente no va a tener, los inspectores de trabajo no tienen muchas competencias en cuanto a terminación de la relación laboral, más efectivo va a ser con el juez. Creo que alguien más puso que tenía una pregunta, déjenme. Dígame, Chancay. Y con Ya, eso cerramos el tema del acta de finiquito porque eso es laboral. ok, ya. Es que, entonces, ¿qué puede alegar legalmente el trabajador para soportar bajo documento el despido intempestivo o cualquier otro medio? Depende, o sea, depende, insisto. Puede ser que tenga testigos, puede ser que se le haya hecho un aviso de salida, o en todo caso puede pedirle también al empleador que si dice que la relación laboral terminó por acuerdo entre las partes, que el trabajador exhiba el documento según el cual el trabajador brindó su consentimiento para que la relación laboral termine. Y si lo despidieron, obviamente no va a mediar este documento. Hay distintas maneras. Suele ser una controversia que siempre tenemos con los auditores, por ejemplo, porque los auditores son un poquito así, que si un expediente tiene 4 papeles, esperan que todos tengan 4 papeles. El derecho no se maneja así. Puede ser que usted lo pueda aprobar con un aviso de salida, puede ser que lo pueda aprobar con testigos, es decir, va a depender de cada caso. Volviendo Abogada, a nuestra... ¿de Dígame. renuncia es válida? ¿Qué? ¿Una carta de renuncia es válida? Pero usted me dice que lo despidieron, pues ¿cómo va a ser? No entiendo, pues. Si lo despidieron pero renuncia, entonces no lo despidieron, A pues, veces y la le persona hacen mismo renunció. cartas de renuncia. No le entendí. Es por lo que a veces les hacen firmar cartas de renuncia. Ah, usted me dice cuando se firma la carta de renuncia junto con el contrato de trabajo, eso es lo más ilegal que existe. Ahí tiene que demostrar que la carta se firmó al inicio de la relación laboral y que en todo caso no se firmó bajo vicios expresos del consentimiento. Es mucho más difícil que probar un despido, ojo. A veces Gracias, hasta abogada. firmar papeles en blanco y todo es un poco difícil, pero no es imposible. Volviendo a nuestra parte colectiva, les decía que bueno, pueden haber este tipo de disposiciones, por ejemplo, en temas de horarios. Tenemos acá también remuneraciones, suelen aplicar disposiciones para incrementos salariales en contratos colectivos. Entonces, por ejemplo, dicen, me invento, la remuneración, independientemente de lo que pase con el salario básico unificado, subirá cada año un 10% para todos los trabajadores. Cosas similares. Por ejemplo, miren, aquí dice, en marzo del 2014 procederá un nuevo incremento de $85 para todos los trabajadores. Es un incremento importante, $85 para cada trabajador, suponiendo que esta empresa tiene por lo menos 30 trabajadores y considerando también que aumentar $85 en la remuneración
me sube el aporte patronal al IES, me sube el valor de 13º, el valor de 14º, el valor de vacaciones, es decir, $85 representan mucho más dinero que $85 por 12 meses del año al mes. Hay subsidios, por ejemplo, miren este artículo 31, el patrón entregará al comité de empresa en el mes de octubre de cada año una ayuda de $3.000 para la realización de actividades deportivas. No sé si se van a ir a ver todos un partido de Barcelona y por eso gastan $3.000 en 2014. Por ese tipo de disposiciones es que a veces los contratos colectivos no son vistos con tan buenos ojos por parte del empleador. Yo qué les voy a recomendar si ustedes asesoran a los trabajadores que establezcan disposiciones que sean razonables. Imagínense ustedes este contrato colectivo aplicado ahorita en este contexto de pandemia, que no es que se excluye, no es que dejan de estar vigentes las disposiciones de los contratos colectivos por la pandemia. Imagínense que el empleador tenga que pagar en octubre $3.000 para actividades deportivas, que ojo, tal vez ni siquiera se van a poder hacer porque ahorita no está habilitado ni el fútbol, ni el básquet, ni ningún deporte prácticamente. Es un poco complicado. Pero el empleador no por eso tendría justificación de dejar de cumplir con esta disposición. Tal vez pudiera llegar a un acuerdo con el comité de empresa y, por ejemplo, decir que en vez de pagar $3.000 para actividades deportivas en octubre, pueda pagar $3.000 por temas, no sé, por una ayuda para actividades navideñas en diciembre. Qué sé yo. Yo no veo nada de malo que, aun cuando haya un contrato colectivo vigente, las partes luego suscriban acuerdos que puedan ir, en ciertos casos muy puntuales, ir modulando los efectos de este contrato colectivo. Insisto, como en el contexto que vivimos actualmente de pandemia, yo no le vería ningún problema. Verán que acá dice también que proporcionará cena gratuitamente a sus colaboradores durante los días que laboren, además de desayunos en caso de quienes laboren 20 horas. Esto debe ir atado también con alguna otra disposición del código. Vamos a ver esto, justamente lo que preguntaban hace un ratito, el artículo 239, ¿cuánto dura un contrato colectivo? Y tenemos por tiempo indefinido, que no es común, por tiempo fijo y por el tiempo de duración de una empresa u obra determinada. Vamos a leer el artículo 239. Alguien que tenga el código en la mano, no quiero ahorita preguntar que alguien no lo tenga en la mano, así que el que sea que lo tenga por ahí el artículo, lea el 239 del código. Léala, por favor. Uh-huh. Muy bien, vamos a ver qué dice nuestra siguiente lámina. Si no, quiero revisar algunos artículos. Sí. Quiero recapitular algunos artículos para ir cerrando ciertos temitas que se nos pudieran haber quedado por ahí en el tapete mientras estábamos revisando las diapositivas. Vamos a ver. $231 sí vimos, si la conciliación sí. El artículo 232 también lo revisamos. El artículo 233 no lo leímos. Y quisiera revisarlo ahora para ir leyendo los artículos para ya ir cerrando estos temitas del contrato colectivo. ¿Alguien lee el 233, por favor?
Prohibición de despido de trabajadores. Presentado el proyecto de contrato colectivo al inspector de trabajo, el empleador no podrá despedir a ninguno de sus trabajadores estables o permanentes mientras duren los trámites previstos en este capítulo. Muy bien, Si hasta ahí. hiciere, No confundamos siempre, mis estudiantes, no confundamos despido con terminación de la relación laboral por cualquier causa. Una cosa es que yo despida intempestivamente a alguien, que amanezca un día y que le diga, ¿sabes qué? No trabajas más en mi empresa, te vas, no te quiero ver nunca más. Eso es un despido intempestivo. O que yo le hago un aviso de salida y definitivamente, y quiero luego andar hablando con el trabajador para que me firme una renuncia. Eso es despido intempestivo. Ay, perdón, sonó a mi mesa. Pero cosa distinta es que la relación laboral termine por otros motivos. Me explico. Que presenten un proyecto de contrato colectivo no significa que los trabajadores van a hacer lo que les dé la gana. Y uno como trabajador tampoco puede considerar que es intocable desde el momento que presenta un proyecto de contrato colectivo. Ocurre lo mismo cuando presentaban eh, cuando le presentaban al inspector de trabajo los documentos para poder asociarse. Hay una prohibición de despido, lo que no significa que los trabajadores puedan llegar tarde, darse golpes entre ellos en horas de trabajo, que puedan irse de farra con el uniforme de la empresa y salir borrachos cayéndose por toda urdeza. No significa eso. Hay una prohibición de despido. Sin embargo, siempre el empleador tiene la potestad, y es importante que si son abogados de los trabajadores les reiteren que siempre el empleador tiene la potestad de sacarle visto bueno a sus trabajadores. Siempre que cometan una falta, obvio, no porque lo quiere despedir y como no sabe cómo despedirle, le dice que llegó tarde. Pero, insisto, en estos escenarios que les doy, que se fue de farra y perdió la conciencia con el uniforme de la empresa, pudieran presentarle un visto bueno y así dar por terminada la relación laboral con esta persona, aun cuando esté presentado un proyecto de contrato colectivo. Insisto, lo que trata este artículo, al igual que la garantía que se tenía cuando se estaba conformando una asociación, es de despido. No significa, insisto, como cuarta vez que les digo, no significa que el empleador no pueda presentar un visto bueno en contra del trabajador. Continúe, por favor. Perdón. Otra cosa, dice, no podrá despedir a ninguno de sus trabajadores estables o permanentes. Puede darse el caso que haya un trabajador, por ejemplo, con un contrato eventual. El contrato eventual, como ustedes saben, no genera ningún tipo de estabilidad. El contrato eventual dura hasta 180 días, continuos o discontinuos. Puede ser que que a los trabajadores hayan presentado el proyecto de contrato colectivo y unas 2 o 3 semanas más tarde, estando dentro de los 180 días de duración del contrato eventual, el empleador decida terminar este contrato. Lo termina unilateralmente. Aquí tampoco hay despido. ¿Por qué? Porque el contrato eventual no genera estabilidad. Hay despido cuando se rompe este tema de la para los trabajadores. Y en un contrato que no tiene estabilidad, no tiene la garantía de estabilidad porque tiene un tiempo fijo, mal pudiera estarse hablando de un despido, sino que hay una terminación de la relación laboral. Ya vamos a ver, porque por ejemplo, la ley de apoyo humanitario trae este contrato emergente que pudiera ser aplicado, es como el renacimiento de un contrato a plazo fijo como lo teníamos en la época que yo estudié, que no fue hace muchos años tampoco. Si continuamos, por favor, la lectura del 233. si lo hiciere, indemnizará a los trabajadores afectados con una suma equivalente al sueldo salario de 12 meses, sin perjuicio de las demás indemnizaciones previstas en este código o en otro instrumento. Ojo esta segunda parte del artículo. Si yo despido, y pongámonos dramáticos, tengo el primer contrato colectivo. El primer contrato colectivo dice que yo le tengo que pagar a los trabajadores el doble de las indemnizaciones que están establecidas en el Código de Trabajo.
Le estoy inventando una disposición del contrato colectivo, el primer contrato colectivo de los trabajadores del Sol S.A. Los trabajadores presentan un segundo contrato colectivo, un segundo proyecto de contrato colectivo y están negociando este segundo contrato colectivo. El empleador despide a señor Ponce. Ponce es trabajador permanente, estable del Sol S.A. y lo despide. Entonces, como se ha producido un despido mientras se está negociando el segundo contrato colectivo, a Ponce le corresponde las indemnizaciones comunes al despido, las indemnizaciones previstas en los contratos colectivos que estén vigentes, que les dije yo que la disposición que me inventé, el doble de lo que está en el código, y le corresponde además la indemnización que está en este artículo, que son 12 meses. Más o menos Ponce ya se sacó la lotería en ese momento. Insisto, si ustedes leen el artículo, y por eso es que puse que hay una disposición de un contrato colectivo vigente, y como les dije hace un momento, se pase del primero al segundo contrato colectivo, del segundo al tercero o así, siguen vigentes las del primero, no es que se quedan sin efecto. Y aquí dice clarito, sin perjuicio de las demás indemnizaciones previstas en este código, léase artículo 185 y 188 de ese código, o en otro instrumento, entiéndase por otro instrumento perfectamente bien un contrato colectivo. Aquí quiero también darles un consejo, y les va a resultar a veces un poco complejo en la práctica, pero es terriblemente necesario. Cuando ustedes asesoren a un trabajador o a una empresa, ustedes tienen que meterse en el giro del negocio de esa empresa. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, si usted es asesor de por ejemplo, ahorita que está todo este tema de TAME que lo van a cerrar. Imaginémonos que TAME no fuera empresa pública y fuera privada para no ponernos problemáticos. Usted asesora a un piloto de esa empresa de aviación que se está cerrando. Usted tiene que conocer las disposiciones que rigen el tema aviatorio. Y si usted fuera abogado de la empresa, lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y por eso les puse el ejemplo del tema de aviación, para los pilotos comerciales hay una indemnización adicional, aparte de la que está en el Código de Trabajo. Entonces, si usted fuera abogado del trabajador y usted hace la demanda, yo me acuerdo lo que decía la abogada del 185, el 188, el contrato colectivo, todo, y le pone el laboral maravilloso, pero le faltó ponerle la de la ley de aviación. Ahí va a ser que su cliente, trabajador, deje de percibir esos valores. Y lo mismo, si es empresa, usted le dice, no, páguele todo esto, que con estos $20,000 ya está completo. Ahí faltó lo del tema de la indemnización a pilotos comerciales. Y así van a poder encontrar algunas otras disposiciones muy de cada sector que son importantes que ustedes las chequeen. Como yo me enteré de este tema del piloto, porque alguna vez mis estudiantes los mandé a buscar un caso a la judicatura y me llevaron el caso y expusieron. Yo no tenía ni idea tampoco. Pero ahí comprendí la importancia de aprender normas inherentes a cada sector de industria. Métanse de repente, no sé, para trabajadores de acerías, tal vez hay alguna disposición referente a jubilación temprana, puede ocurrir lo mismo para bomberos, por ejemplo. Entonces siempre métanse en el área, enfóquense en el área que ustedes están asesorando. Insisto, sea que asesoren al empleador o sea que asesoren al trabajador. Por eso es que este artículo es amplio y si ven ustedes dicen en este código o en otro instrumento, puede ser en otro cuerpo legal o en un contrato colectivo, por ejemplo. Continúa, por favor. Mientras transcurra el tiempo de la negociación o tramitación obligatoria del contrato colectivo, no podrá presentarse pliego de peticiones respecto de los asuntos pendientes materia de la negociación o tramitación. Ya, ese artículo vamos a leerlo junto con el 234 y de ahí los explicamos los dos. Lea otra persona el 234, por favor.
Artículo 234. Archivo del pliego de peticiones. Si en el tiempo de duración del contrato colectivo se presentaren uno o varios pliegos de peticiones que contuvienen temas o aspectos contemplados en el contrato colectivo vigente, la autoridad laboral ordenará su inmediato archivo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Les decía, vamos a ver el 233, inciso final, junto con el 234. Ojo, no significa que mientras esté tramitándose un contrato colectivo, los trabajadores no puedan presentar un pliego de peticiones a la par. Lo que dice este artículo es que mientras se está tramitando un contrato colectivo, no se puede presentar un pliego de peticiones por los mismos asuntos que se están negociando aquí. ¿Ya? Entonces, ese pliego de peticiones que se presenta debería de ser en función de, este pliego de peticiones debería de ser, por ejemplo, un incumplimiento que tuvo el empleador. ¿Ya? Insisto, de otros temas que no sean de los que se trata en el proyecto de contrato colectivo, porque si no sería como ventilar en dos vías lo mismo, el mismo asunto. ¿Y cuál es la sanción cuando esto ocurre? Que se archiva el pliego de peticiones según el artículo siguiente, que es el 234. Por eso dice, si el tiempo de duración del contrato colectivo se presentara en uno o varios pliegos de peticiones que contuvieran temas o aspectos contemplados en el contrato colectivo vigente, la autoridad laboral ordenará su inmediato archivo. Leamos el artículo siguiente. Aló. Miss, el 235. Hola. Sí, el 235. Ya, ok. 235. Declaratoria de huelga. Presentando a la autoridad del trabajo el proyecto de revisión del contrato colectivo y debidamente notificado, los trabajadores podrán declarar la huelga si notificado el empleador con el proyecto despidiere a uno o más trabajadores. Muy bien, nosotros ya habíamos visto que había esta sanción para el trabajador en caso de que presentaba el proyecto de contrato colectivo despidiera trabajadores. Y había esta indemnización adicional. Además de esto, los trabajadores pudieran constituirse en huelga. Ustedes me han preguntado un montón de veces de la huelga, aun cuando la vamos a profundizar más adelante. Aquí ya vemos que hay causal expresa para que los trabajadores puedan constituirse en huelga. Una explicación bastante rápida. Uno, la huelga se produce solamente en el marco de una reclamación o de un conflicto colectivo ya iniciado. ¿Ya? Por eso es que aquí dicen, presento ya un trámite colectivo y me despiden trabajadores, ahí puedo presentar huelga. Como yo les decía, no es que un día los trabajadores deciden hacer un grupo de WhatsApp para presentar, para que al día siguiente hacer una manifestación afuera de la empresa. Eso no es una huelga. La huelga, insisto, ocurre siempre y cuando se configuren los lineamientos establecidos en el código. Dos, la huelga tiene que ser debidamente presentada a la autoridad de trabajo y es la autoridad de trabajo que tiene que convocar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer la huelga. Un poco rápidamente, luego se va a hacer un inventario de todos los bienes de la empresa, puede haber servicios mínimos, es decir, un pequeño grupo de trabajadores que tengan que seguir laborando o se pueden rotar, por ejemplo, a efectos que no se dañen las maquinarias. Imagínense una industria, en caso de que haya una huelga y se cierra, por ejemplo, por 2 meses la empresa, se pueden dañar las máquinas industriales que hay adentro, es decir, puede haber trabajadores que brinden servicios mínimos, y luego, inclusive,
Ojo, durante la huelga los trabajadores siguen percibiendo su remuneración, salvo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje defina lo contrario, especialmente cuando ocurre, cuando la huelga es declarada ilícita. Entonces, los trabajadores corren un poco de riesgo porque, claro, uno piensa a veces que todo lo tiene de conformidad legal y de repente puede ser que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje considere que la huelga es ilícita y en consecuencia se disponga que no se le pague a los trabajadores, no se le paga a los trabajadores el valor de la huelga, de la remuneración en días de huelga. Pero como les dije también, esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante. El otro día veía, y quiero ver también si pido ese trámite, el otro día veía que un inspector había puesto en redes que se había declarado la huelga en una empresa. Esto tengo pendiente, tengo que ir al ministerio a hacer otros temas, entonces quería ver si es que voy a preguntar de este caso, porque al menos mientras yo estuve en la Inspectoría de Trabajo no hubo trámites de huelga. Lo que no significa, insisto, que no se den en la práctica, sino que los temas colectivos yo siempre he creído que tienen sus momentos picos. Tal vez ahora, por todo el tema de la pandemia, pueda haber vamos a usar términos de pandemia, un rebrote de casos de huelga. Puede ser, yo creo eso también, pero mientras yo estuve en la inspectoría no vi casos de huelga como tal. La presentaron sí en algún caso, pero no procedía porque era uno de los sectores que por ley no se pueden paralizar por expresa disposición constitucional. Entonces no prosperó ese tema. Continuemos con la lectura. El artículo 236. Formalidades del contrato colectivo. El contrato colectivo deberá celebrarse por escrito ante el director regional del trabajo y, a falta de este, ante un inspector del ramo, y extenderse por triplicado, bajo pena de nulidad. Un ejemplar será conservado por cada una de las partes y el otro quedará en poder de la autoridad ante quien se lo celebre. Ya, este artículo ya lo he referido un montón de veces, me parece que es la primera vez que lo leemos, pero refiere, como ya ustedes se dieron cuenta, a las formalidades del contrato colectivo. Este artículo lo vamos a concordar con el artículo 40, me parece, déjenme ver. Muy bien, sí. Pero este se concordaba con otro. Lo vamos a acordar con el 40 y con otro, déjenme confirmar. Con el 246. Lo voy a leer rapidito. La nulidad de los contratos colectivos de trabajo surtirá los mismos efectos señalados por el artículo 40 de este código para los individuales. ¿Ya? Entonces, si se violan las formalidades del contrato colectivo es nulo. ¿Cuál es el efecto de la nulidad? Hay que remitirse a los efectos de la nulidad para contratos individuales, que está en el 40. ¿Alguien lea, por favor, el artículo 40? Dios mío, cómo se pelean por leer los artículos. Estoy consternada. Artículo 40. Derechos exclusivos del trabajador. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí la escucho. Ya, artículo 40. Derechos exclusivos del trabajador. El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo hubieran sido. Pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos. En general, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo solo podrá ser alegado por el trabajador. Ya. Este artículo
evidentemente nos lleva a nosotros a entender cuál va a ser el efecto en caso de que el contrato colectivo no haya atendido las formalidades que están establecidas en la propia norma. Entonces, no nos interesa de quién fue la culpa de la nulidad. Recuerdo que alguna vez esto fue pregunta de examen y para mala suerte de mis estudiantes, yo no me acuerdo qué me pasó, yo casi nunca falto, no me acuerdo qué me pasó que ese día yo no pudiera tomarles el examen y le preguntaban al docente de otra materia, y, oiga, ¿y qué va aquí? ¿Qué ponemos, Dios santo? Esta pregunta nos puede hacer pasar o no la materia. Y el docente les dijo, honestamente, así yo los quisiera ayudar, no tengo idea. Porque uno de mis literales era, depende quién causó la nulidad. 2, solamente los trabajadores. 3, no sé, cualquiera de las partes. Y 4, no me acuerdo qué decía. No nos interesa quién causó la nulidad. Incluso los propios trabajadores pudieron haber causado la nulidad. No importa. La norma nos dice que en caso de que el contrato sea nulo, solamente podrán hacer válidas esas cláusulas los trabajadores. Entonces, imagínense qué terrible si usted como empleador dice, no, ¿sabes qué? Firmemos acá nomás en chiqui el contrato, no lo llevemos al Ministerio de Trabajo porque eso es nulo. No, peor, porque ese contrato va a ser plenamente los trabajadores el día de mañana van a poder alegar cualquiera de las cláusulas que están en ese contrato y no se habrá atendido el trámite correspondiente. Entonces, insisto, no nos importa quién causó la nulidad, lo único que nos interesa saber, lo único que tenemos que saber es esto, ¿no? Que únicamente podrán alegar esas cláusulas los trabajadores. Regresemos a nuestros artículos que están por el 400 y pico. Me perdí por qué artículo íbamos. Estamos en el 400. ¿Qué artículo estábamos? Dios santo, por suerte estamos todos atentos. Por el 236 más o menos. ¿Perdón? Ah, sí, El estábamos en los 200 y pico. Sí. Ustedes tienen que entender que para temas colectivos tenemos que buscar a partir del 220 y a partir del 440. 90% de los temas colectivos están desde el 220 en adelante o desde el 240 en adelante. No sé por qué están separados una cosa de la otra, pero siempre estamos por ahí. Chicos, consejo. Es evidente que el examen lo van a hacer con los códigos abiertos. Yo la verdad es que sería ilógico que yo me amargue y diga, uy, mis estudiantes no van a copiar. Van a tener los códigos abiertos. Pero siempre digo que hasta para copiar hay que ser sensato, hasta para copiar hay que usar esto. Entonces, cuidado, cogen un código que no esté vigente y que tenga disposiciones viejas. ¿Ya? Siempre hay uno mismo, pero es que eso dice el código, claro, el código derogado hace 10 años. Verán que ya les advierto. Y esto les advierto para que ustedes puedan salir bien. Yo la verdad es que, sorry, pero con el examen que van a tener, con las facilidades que van a tener, si alguien que no saca 10 es porque en serio el chico fue un ente durante todo el tiempo de clases e hizo cualquier cosa menos atender. A ver, estábamos en el 234, 236. Sí, contenido del contrato ya lo vimos. El 238 no es muy utilizado en la práctica, nos dice que el contrato colectivo indicará también la empresa o empresas, establecimientos o dependencias que comprende la circunscripción territorial en la que haya de aplicarse. Los contratos colectivos, recuerden ustedes que amparan a todos los trabajadores. Entonces, este artículo suele estar evidenciado en las cláusulas iniciales, en las cláusulas generales, entonces va a decir, por ejemplo, no es lo mismo tener trabajadores, no sé, me invento, tener a 200 trabajadores del
del Colegio La Moderna. Hay 200 profesores en el Colegio La Moderna, todos están en la misma sede. Pero, por ejemplo, puede ser que haya un contrato colectivo para los profesores del Colegio Alemán Humboldt, que ustedes saben que tiene una sede en Urdesa, una sede en Seibos y otra en San Borondón. Entonces, el contrato colectivo debería de decir, el presente contrato colectivo aplica para los docentes, los profesores, los trabajadores, del Colegio Alemán Humboldt, tanto de la sede que queda en Seibos como de la que queda en San Borondón. O si son trabajadores de Arca Continental, por ejemplo, que tienen a nivel nacional, tienen plantas, entonces decir, para los trabajadores de Arca a nivel nacional. ¿Ya? Deberían de especificarlo al comienzo. A eso es brevemente lo que se refiere a este artículo. El 239 ya leímos. El 240 es únicamente la indicación de que del número de trabajadores que forman parte del comité de empresa y la indicación del número de trabajadores que estén trabajando, valga un poco la redundancia, al momento de la suscripción. No comprendo mucho la practicidad de esta disposición, porque acuérdense que las disposiciones del contrato colectivo amparan a todos los trabajadores, aun cuando aquellos que no estén sindicalizados. Entonces no entiendo por qué hay esta disposición, si me da lo mismo saber que tengo sindicalizados a 600 trabajadores de 1000 o a 900 de 1000. O sea, me da lo mismo porque el contrato colectivo va a abarcar a los 1000 trabajadores. No sé, insisto, cuál es la utilidad práctica de esto. El 241 habla un poco de lo que yo les conversaba hace un momento. ¿Qué pasa con un contrato colectivo, por ejemplo, en tiempos de pandemia? Entonces dice el 241, en los pactos colectivos deberán estipularse si los efectos del contrato pueden ser suspendidos temporalmente por causas no previstas ni imputables al empleador, tales como falta de materiales o de energía necesaria para la actividad de explotación, huelgas parciales que puedan repercutir en el trabajo y otras análogas, debiendo además determinarse, en caso de que se admita la suspensión del contrato, el tiempo máximo que ésta pueda durar y si el trabajador dejará o no de percibir su remuneración. Esta disposición es interesante, insiste especialmente en los contextos actuales. Yo estoy segura que antes, en procesos de negociación colectiva, tal vez no se prestó mucha atención a este tipo de artículos, pero ahora es importantísimo. Imagínense ustedes, por ejemplo, una empresa ubicada en Manta. Imagínense, no sé, una gran cadena hotelera ubicada en Manta que tuvo hace 4 años los efectos del terremoto, que tiene, como todo el Ecuador y a nivel mundial, los efectos económicos de la pandemia, pero aún que el sector hotelero es uno de los más afectados. Entonces, tal vez una buena forma de negociar sería establecer estos tiempos de suspensión del contrato cuando haya causas de fuerza mayor o de casos fortuitos debidamente conocidas. Me parece que este escenario de la pandemia ha activado de manera general escenarios y alertas que tal vez antes no los teníamos mucho en cuenta. Por ejemplo, todo el tiempo que yo vengo dando la materia de práctica laboral, yo nunca ahondé mucho en el tema de terminación de la relación laboral por fuerza mayor o caso fortuito, porque era algo que no ocurría casi en la práctica. Pero ahora tengo que detenerme con eso, tengo que revisar la ley de apoyo humanitario, es decir, hay ciertos escenarios que se van ampliando, se van abriendo un poquito más. Tal vez para en materia colectiva sea uno de aquellos. 242, las asociaciones partes de un contrato colectivo podrán ejercitar en su propio nombre las acciones provenientes del contrato. Esto no obsta para que el trabajador pueda ejercer las acciones personales que le competan. Por ejemplo, el empleador no está pagando las bonificaciones adicionales que dice el contrato colectivo, no está pagando ese bono de los $3,000 para actividades deportivas, ni les ha aumentado el sueldo a los $85 anuales que decía la disposición que por ahí leímos. Los trabajadores
colectivamente pudieran presentar un pliego de peticiones para que el empleador cumpla con sus requerimientos. Pero puede ser, por ejemplo, que la señorita Valle ya terminó la relación laboral con la señorita Valle hace unos 3 meses, por ejemplo, y que ella salió de la empresa y la empresa aún le debía estos valores, que sus compañeros ahora están reclamando vía pliego de peticiones. Valle bien pudiera presentar individualmente una demanda ante el juez de trabajo por los valores que el empleador dejó de pagarle a ella. Yo siempre les he dicho que en temas colectivos estamos un poquito divorciados de los jueces, porque acá nuestro órgano para administrar justicia son los tribunales de conciliación y arbitraje, salvo el caso de disolución de asociaciones, pero recordar que esto aplica, esta indicación que yo les doy, aplica cuando las pretensiones son colectivas. Valle va a reclamar por, en el ejemplo que les doy, va a reclamar por los derechos que le vulneraron a ella. La cuantía de su demanda va a ser, me invento, $4,000, que es lo que a ella le faltó pagar. Lo del pliego de peticiones, la cuantía la va a determinar más adelante un perito, que puede ser $2 millones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso abarca lo que se le dejó de pagar a todos los trabajadores que están en ese momento ahí. Entonces, esto es lo que dice, ¿no? Que no quitará el derecho para poder presentar acciones individuales. El 244, preeminencia del contrato colectivo. Las condiciones del contrato colectivo se entenderán incorporadas a los contratos individuales. Yo, como siempre les digo, no es que las deroga como tal, sino que las amplía. ¿Ya? 245. En los contratos colectivos solo podrán intervenir como representantes de las asociaciones de trabajadores personas mayores de 18 años. ¿Por qué esta indicación? Porque acuérdense ustedes que en Ecuador las personas mayores de 15 años y menores de 18 pueden trabajar. Son legalmente capaces en materia laboral para firmar un contrato de trabajo individual, sin que medie autorización de los jueces de trabajo, sin que medie autorización de los padres. Es decir, el chico de 16 años, por ejemplo, bien puede firmar un contrato individual de trabajo. Pudiera formar parte de una asociación de trabajadores conforme está establecido en el 440, me parece, y si no es el 440 es el 220. Pero en ningún caso va a poder representar a los trabajadores en un contrato colectivo. Entonces, si ya no puede representar a los trabajadores en un contrato colectivo, lo ideal es que un menor de edad no sea dirigente sindical, porque una de las atribuciones del dirigente sindical obviamente van a ser firmar contratos colectivos en representación de sus compañeros. Entonces, para ser dirigente sindical sí debería de tener 18 años por lo menos. El 246 ya lo vimos. 247 lo vamos a ver cuando veamos temas de contratación colectiva en el sector público, al igual que la disposición siguiente. Déjenme ver si tenemos acá otra lámina, si no seguimos con el 248. No. Vamos a ver el 248. ¿Alguien lea por favor el 248? Artículo 248. Revisabilidad de los contratos colectivos. Todo contrato colectivo es revisable total o parcialmente al finalizar el plazo convenido y en caso de no haberlo cada 2 años, a propuesta de cualquiera de las partes, observándose las siguientes reglas. Muy bien, hasta ahí hagamos una pausa. Hace un ratito me preguntaban cuánto tiempo dura el contrato colectivo y por eso que también dejé esta lámina. Ay, caramba, un problema tener tantas ventanitas abiertas. Tiempo indefinido, tiempo fijo o tiempo de duración de una empresa u obra determinada.
Puede ser, por ejemplo, que el contrato colectivo, como ya dice aquí la norma, dice de no haberlo cada 2 años. Entonces, 2 años suele ser el tiempo que la ley establece para la vigencia de un contrato colectivo. Insisto, lo que no significa que luego de los 2 años se derogue, sino que luego de 2 años se revisa el contenido del contrato colectivo. Y mucho ojo, ustedes saben que los derechos son progresivos. Entonces, yo veo un poquito forzado que ya si ya en un contrato colectivo me dan algún beneficio, que en el siguiente me lo quiten. Entonces, tal vez sea un buen mecanismo para negociar con sus trabajadores que si, por ejemplo, quieren llegar a que se les aumente el sueldo $100 al año, les digan a los trabajadores, bueno, vamos a llegar a ese aumento de $100 al año, pero en un tercer contrato colectivo. Vamos a empezar aumentando $33 cada año hasta poder llegar, por darles un ejemplo, ¿no? Hasta poder llegar a los $100 luego de algunos contratos colectivos. Entonces va en escala, pero si ustedes ahora les dicen, ¿sabes qué? Ya te acepto que se aumente $100 la remuneración, en el segundo contrato tal vez van a querer 120 o $150 y tal vez la suma se hace muy alta. Como también siempre les digo, nunca, ¿cómo se dice? Subestimen a los trabajadores. Los trabajadores, si es necesario, pueden explicarle muy sencillamente alguna cuestión financiera de la empresa para que ellos entiendan por qué tal vez el empleador no puede concederle exactamente los beneficios que ellos quieren en este preciso instante y que entonces por eso están haciendo una proyección para que en unos años puedan cumplir la pretensión exactamente como ellos quieren. Aun cuando sean trabajadores de cuadrilla, obreros, suelen entender bastante bien. Y yo no sé si a ustedes les conté la anécdota. Hace unos 2 años yo odiaba hacer inspecciones de trabajo, para mí era lo peor que me podía pasar como inspectora. Luego cuando las hacía volvía con una buena retroalimentación porque uno entendía muy claramente cómo era la realidad de muchos trabajadores que, como ustedes siempre comentan, hay muchas empresas que son explotadoras. Pero bueno, ir, el sol, el calor y demás, bueno. Alguna vez me mandaron a una empresa bastante lejos, entonces imaginarán que yo iba a la más amargada del mundo, como 1 hora y media de camino. Llegué y me acuerdo que era una construcción, entonces le dije, tráigame trabajador, el que estaba más arriba subido en un andamio enorme, le dije, bájeme a ese trabajador, que con ese quiero conversar. Bajaron al señor, luego de ver, porque fui con el técnico de seguridad industrial, luego de ver que el técnico de seguridad industrial le verificó todo por eso es que yo quería que él baje, porque le verificó todo el equipo de protección personal, que si tenía arnés, que si la soga, que los frenos, que no sé qué, las botas, el casco, bueno, todo. Le digo, bueno, señor, explíqueme usted de qué hora a qué hora trabaja. El señor me explicó. Le digo, ¿y alguna vez se ha quedado hasta más de noche? Y él me explicó que sí, porque en la obra hay ciertas cosas que hay que hacerlas de noche, porque si no el sol daña el cemento. Bueno, alguna explicación técnica que no entendí muy bien. Y yo le digo, bueno, y esa remuneración que usted gana en la noche, el señor sabía, disculpe la expresión, pero yo fue lo que pensé, recitaba mejor que mis estudiantes los recargos que se aplican en las jornadas. Yo no me acuerdo si les he contado, porque siempre cuento la anécdota de este señor. El señor me decía, en la noche gano el 25% más. Si me quedo más horas en el día hasta la medianoche, gano el 50% más. Si vengo a trabajar un día que no tengo que venir, gano el 100% más. Y todo me pagan a fin de mes. El señor sabía todo. E insisto, era un albañil que yo era bastante metódica en las inspecciones. Entonces, poco más y me dijeron, te enviamos a ti por lo metódica que eres. Entonces yo dije, me lo voy a coger a ese trabajador porque él no le está pagando los recargos. Pero le pagaban todo. El señor, de la boca de él, él sabía cuánto le tenían que pagar y en los roles de pago me viene detallado todo y si yo tengo dudas me acerco a la trabajadora social, a la persona de nómina, no sé qué, para explicar. El señor sabía todo. Entonces siempre explíquenle a sus trabajadores, porque en muchos de los casos las inconformidades en temas colectivos nacen por cuestiones que
tal vez sí cumple la empresa, pero que no le explica a los trabajadores cómo las cumple. Imagínense que yo a ustedes el día de mañana les pase notas sin explicarle cómo vienen sus notas. Tal vez mis notas están bien sacadas, pero ustedes necesitan la explicación del caso. Lo mismo ocurre con los trabajadores. Están bien hechos los descuentos, está bien hecho todo, pero como no les explicaron, los trabajadores piensan que ya les vulneraron el derecho. Continúe, por favor, leyendo el artículo 248. Llames. Pedida por la Asociación de Trabajadores, la revisión se hará siempre que ella represente más del 50% de la totalidad de los trabajadores a quienes efecte el contrato. Pedida por los empleadores, se efectuará siempre que los proponentes tengan a su servicio más del 50% de la totalidad de los trabajadores a quienes se refiere el contrato. La solicitud de revisión se presentará por escrito ante la autoridad que legalizó el contrato, 60 días por lo menos, antes de vencerse el plazo o de cumplirse los 2 años a que se refiere el inciso primero. Si durante los mencionados... Pueden pedir la revisión de los contratos colectivos, tanto los trabajadores como el empleador. Consejo, que el propio contrato colectivo diga cómo se va a dar esta revisión de los contratos colectivos. Insisto, a veces los empleadores se aturden cuando ven contratos colectivos, piensan que poco más y lo desahuciaron a muerte a la empresa, y no es así. Lo importante es, insisto, llegar a acuerdos que sean razonables con los trabajadores. Una oportunidad de acuerdo razonable es este tema de la revisibilidad periódica de los contratos colectivos. Se tienen que hacer 60 días por lo menos antes de vencerse el plazo, es decir, al año 10 meses aproximadamente. Sin embargo, insisto, si no se hace dentro de este tiempo, pudieran mantenerse las disposiciones del contrato colectivo precedente, del contrato colectivo que está vigente hasta ese momento. Siga leyendo, por favor. Hello. Ya. Si durante los mencionados 60 días de las partes no se pusieron de acuerdo sobre las modificaciones, se someterá el asunto a conocimiento y resolución de la Dirección Regional de Trabajo. Hasta que se resuelva lo conveniente, quedará en vigor el contrato cuya revisión se pida. Muy bien, era lo que me dice hace un ratito. ¿Continúo? Sí. La revisión del contrato se hará constar por escrito, del mismo modo que su celebración ante la autoridad competente, observándose las reglas constantes en el capítulo 1 del título 2 del presente código, no siendo aplicable lo señalado en el artículo 233 de este código en la parte relativa a las indemnizaciones, siempre y cuando en el contrato colectivo en materia de la revisión estipule indemnizaciones superiores. Muy bien, así me parece que está la lectura del artículo. Me parece que nos vamos a quedar hasta ahí. Este artículo ya lo hemos venido comentando un poco. En la siguiente clase revisamos el 249 hasta el 261. Y hacemos ciertas puntualizaciones adicionales que nos queden. Me parece que aún no tenemos el horario de exámenes, pero partamos del hecho de que la próxima clase puede ser la última antes del examen. En tal sentido, insisto en que vayan estudiando para que la próxima clase puedan hacer cualquier pregunta. No me importaría que sea una pregunta de las primeras clases, aun cuando a veces les diga, eso ya lo vimos, eso ya lo repetí 10 veces, igual lo voy a repetir 11 o 12 las veces que sean necesarios. Pero vayan estudiando para que ya vayan teniendo preguntas y puedan hacerlas el próximo día, miércoles.
no se confíen de que puedan tener todos los códigos a mano. Yo cuando era estudiante odiaba que el profesor nos dijera que era con código abierto, porque eso significaba que las respuestas no estaban en el código. Y que entonces estaba más o menos en el razonamiento del estudiante, y para mí eran los peores exámenes del mundo. Y además, aun cuando las respuestas pudieran estar en el código, recuerden que más adelante ustedes van a tener jurisprudencia y práctica laboral, donde van a volver a ver parte de estos temas ya desde la práctica, y si no tienen las bases bien cimentadas ahora, más adelante pudieran tener inconvenientes. Entonces, les voy a generar las asistencias. Por favor, los estudiantes que por algún motivo, yo he sido bastante flexible en cuestiones de asistencias. Por ahí yo sé que hay unos 2 o 3 estudiantes que ya han sido mis chicos, mis estudiantes, y saben que yo era muy temática con las asistencias. Ahora, entendiendo un poco la situación, no he querido complicarme ni complicarlos con esos temas. Sin embargo, he dejado mucho a la libertad de los estudiantes, que los que no pueden trabajar, no pueden conectarse porque están trabajando, porque les tocó trabajar de más por la pandemia y todo el mundo está ahorita más que nunca cuidando su lugar de trabajo. Lo que sí les pido es que avancen ellos más que nadie con el estudio ya de la materia. Si necesitan revisar algún tema puntualmente, lo podemos ver el miércoles, sea en tutoría o sea en clases. No tengo ningún problema. Pero obviamente, como les digo, especialmente los chicos que no se han podido conectar, ya corre mucho por cuenta de ustedes mismos que se igualen en la materia. Yo les he repetido Abogada, un buenas montón. noches. Dígame. Disculpe, la preguntita es que se me está desconectando, se me va y se me viene el internet a cada rato. No sé si es que de pronto ya he tomado asistencia, se me fue Ahorita estoy en ese esa, momento el internet, no sé. No se preocupe que les estoy viendo asistencias a todos. Justamente Una decía que intermitencia. no se preocupe, todos están teniendo asistencias Hola. ahora. Alguien escríbale un WhatsApp a su compañero y dígale que todos tienen asistencia. Hola. Que no se preocupe. Muchas gracias, abogada. Es que Ya, se muy fue bien. terrible el internet.